pues bienvenidos a la zona arqueológica de Monte Albán. Estamos entrando por el lado norte de la zona arqueológica. Solamente vamos a ver lo que está conformado por el 20% del total del sitio. Monte Albán tiene alrededor de 24 kilómetros cuadrados. Todos los cerros que ustedes vieron cuando comenzaron a subir, que ya no tienen casitas ni nada, esos pertenecen a Monte Albán. Okay. Entonces, Monte Albán realmente fue muy grande y fue considerado el primer estado de Mesoamérica. Okay. Entonces, me parece que ustedes ya fueron a Yerbelagua, ¿verdad? Sí. Bien, pues esas montañas de Yerbelagua fueron testigos del hombre cazador-recolector en el 10.000 a.C. De la zona arqueológica de Mitla, a unos 20 minutos, hay una cueva que se llama Aguilanaquitz. En esa cueva fueron encontradas las primeras partículas de maíz y calabaza. Están fichadas con radiocarbono en el 6.000 y 4.000 años antes de Cristo. Entonces, al otro extremo de Monte Albán, porque Yerbelagua estaba hacia el fondo, fue donde ocurrió esa transición de dejar de ser cazador-recolector para comenzar una nueva era, la era de la agricultura y por lo tanto la sociedad. El hombre comienza a concebir los opuestos complementarios universales, principalmente la vida y la muerte. Okay. A partir de ahí, todo el Valle de Oaxaca va a vivir una transformación porque va a comenzar a estructurar las sociedades. Entonces tienen que pasar otros miles de años para que el hombre en el valle pudiera tener lo que se conoce como una sociedad jefatura, que es la unión de 3.000 personas que ya elaboran cerámica, que ya labran piedra y que viven en sociedad. Esas sociedades jefatura se piensa que fueron 3 y que están cerca de este lugar en donde hoy nos encontramos, que es Monte Albán. Okay. Hay un cerro que está de acá a unos 30 minutos que se llama Atzompa. Hay otro cerro que se llama San José el Mogote Etla. También ahí debió existir una sociedad jefatura y también está como a 30-40 minutos de aquí. Al sur, de hecho, ahí vamos a ir para ver los alebrijes, está San Martín Tilcajete, que es donde ahora se elaboran los alebrijes, pero también en épocas prehispánicas, por ahí de 1800 a.C., debió tener una sociedad jefatura. Entonces, Monte Albán está en el centro, Atzompa está acá, Etla está acá y Tilcajete está acá. Cualquiera de esos 3 cerros pudo haber abandonado su sitio y caminar para encontrar Monte Albán. Okay. Se piensa que este cerro en esas épocas, en el 1800 a.C., funcionaba para dividir a una sociedad de otra, porque no eran amigos, eran enemigos, y estaba en ese proceso de cualquiera de cuál de las 3 iba a gobernar. Entonces está comprobado por medio de la cerámica que los que tomaron esa gran decisión fueron los de San José el Mogote Etla. Etla actualmente es famoso porque ahí fue donde se hizo el quesillo o el queso Oaxaca. Entonces ellos abandonaron su sitio, caminaron y llegaron a este lugar. Lo eligen como una estrategia político-militar. Este cerro es el más alto del centro histórico de Oaxaca, con 1936 metros sobre el nivel del mar. No hay nada que cubra nuestra vista alrededor. Se puede observar todo el Valle de Oaxaca. Por lo tanto, podían ver quién se acercaba o quién quería desafiarlos. ¿Okay? Entonces, ellos llegan a este sitio y lo que hacen es cortar la punta del cerro durante casi 400 años. Y claro, se preparaban para conquistar a los otros 2 cerros. Eso ocurre en el 100 a.C. Entonces Monte Albán comienza en el 500 a.C., en el 100 a.C. Monte Albán ya había conquistado a esos 2 cerros que tenían la misma probabilidad de luchar con él, ¿no? Cuando Monte Albán conquista esos 2 cerros, entonces se va a consolidar como el máximo poder del Valle de Oaxaca. No va a haber nadie en todo lo que hoy es el estado, con sus 8 regiones, que no le debiera tributo a Monte Albán en épocas clásicas. ¿Okay? Entonces, la línea recta que le pertenecía a Monte Albán es desde el norte de Oaxaca, que es Cuicatlán. Cuicatlán colinda ya con Tehuacán, Puebla. Y del centro de Oaxaca, y de ahí nos iríamos al sur con el Océano Pacífico. Esa línea recta, desde Cuicatlán hasta el Océano Pacífico, le pertenecía a Monte Albán y le debían tributo. Entonces queda claro que este sitio, en épocas clásicas, fue la concentración del poder político, administrativo y religiosa de la cultura zapoteca. ¿Okay? Entonces, yo hablaba hace rato del hombre cazador-recolector y de ese proceso que vivió con la estructuración de la sociedad para que se comprenda que tuvieron que pasar 9.500 años para que los zapotecas pudieran estructurar calendarios, pudieran estructurar a la sociedad
y para que pudieran considerarse hoy el primer estado de Mesoamérica. ¿Okay? O sea, no fue de la noche a la mañana. El conocimiento del cosmos se fue heredando a través de las generaciones y se fue perfeccionando. ¿Okay? Ahora, Monte Albán, por esa razón, desde el 11 de diciembre de 1987, está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esa declaratoria va a incluir también al Centro Histórico de Oaxaca. Si ya fueron observadores en el centro, los inmuebles que tienen cantera verde, hay una plaquita rojita, chiquitita, que dice inmueble catalogado. Aunque pertenezcan a personas privadas, no pueden ser modificados sin supervisión del INE, porque están dentro de una declaratoria internacional. ¿Okay? Ahora, los zapotecas, una herencia que le dejaron a Mesoamérica fue un sistema de conducción de agua subterráneo, utilizando la fuerza de gravedad. Okay. Eso lo vamos a, bueno, ahorita las voy a explicar en el patio hundido, vamos a subir ahorita, pero ese sistema lo heredan los zapotecos a Mesoamérica y por eso es que tenemos una placa militar. Okay. No todas las zonas arqueológicas lo tienen. Lo que significa es que si tuviéramos una guerra, los militares tendrían que desplazarse a todas las zonas arqueológicas del país que tengan esa placa militar para proteger las raíces de nuestro pueblo, no solamente de la cultura zapoteca, sino de todo nuestro país, por esa herencia que le dejaron los zapotecas a Mesoamérica. ¿Okay? Entonces los zapotecas fueron la tercera cultura que se desarrolló en Mesoamérica después de los mayas, tenemos una diferencia de 100 años aproximadamente. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que en ese entonces, pues la preocupación era la mecánica celeste, la estructuración de la sociedad, la cosmovisión del mundo era diferente. Ya cuando llegan los mexicas o los nahuas, pues ya hasta habían concebido el dios de la guerra. ¿Okay? O sea, ya era una concepción muy distinta a las primeras culturas de Mesoamérica. ¿Okay? Ahora, Monte Albán también va a ser importante porque aquí se descubrió un tesoro muy grande. Ese tesoro está por donde comenzamos, bueno, no el tesoro, sino la tumba donde se encontró. Está a unos metros de donde están los puestos, cuando comenzamos a subir las escaleras allá abajo. ¿Sale? Ese tesoro se encontró en 1932, su descubridor fue Alfonso Caso. Alfonso Caso es considerado el descubridor de Monte Albán, exploró Monte Albán más de 20 años. Entonces ese tesoro en 1932 era único en Mesoamérica. Eran más de 2,000 piezas entre oro, jade, jadeíta, turquesa, cristal de roca y huesos grabados. Ese tesoro actualmente se encuentra en el Museo de las Culturas, en el Centro Histórico de Oaxaca, al lado del Templo Santo Domingo de Guzmán, en la Sala 3. Es importante ese tesoro porque marcó el inicio de una nueva historia para la arqueología mexicana. En esos años no había ningún instituto federal que protegiera el pasado prehispánico de México. A partir de esos años, pues viene el presidente de la República, que era Lázaro Cárdenas, a conocer ese tesoro, y 4 años después comienza el papeleo para fundar lo que hoy es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el primer director de ese instituto fue Alfonso Caso, al que se le considera el descubridor de Monte Albán. Por eso es que se tiene pues una estatua de él al fondo. Ahorita cuando salgan, lo que pasa es que nuestro recorrido está marcado, ahorita cuando salgan van a poder observarlo. En su mano izquierda tiene una pieza de una deidad que es conocido como Xipetotec, significa el dios descarnado. Suena muy feo descarnado, pero significa el renacimiento, ¿no? Es la muerte en épocas prehispánicas, pues era concebida como la generadora de la vida. ¿Okay? Es un opuesto complementario. Suelta, cuando se le hacen incisiones natural o artificialmente, pues su savia es una resina, que al contacto con el fuego da un humo blanco, que se ha utilizado desde épocas prehispánicas y que significaba la puerta hacia el inframundo en épocas prehispánicas. Ahora pues sería la base para lo que se conoce como incienso en las iglesias. ¿Okay? Entonces, este árbol es el que se utiliza para poder hacer ahora los alebrijes, porque es una madera muy húmeda por dentro y permite que se haga el tallado de las piezas de manera más rápida, vamos a decirlo así. Aunque también tiene su dificultad porque hay que dejarlo secar, como está es muy húmedo, permite que se haga bien el tallado, pero luego hay que dejarlo secar para que libere todo el agua y de ahí hay que restaurar, ¿no? Entonces, por eso es que es tardado. Las piezas de los alebrijes son tardados, pueden tardar hasta 1 año para que puedan estar listas en galería por el tiempo de restauración de la pieza y las decoraciones que le hacen. ¿Okay? Entonces, miren, en épocas prehispánicas se le piensa que se le daba vida a los seres humanos, a los animales, a los fenómenos naturales y a las cosas. ¿Okay? Creían, por ejemplo, que el rayo era una serpiente de fuego que atravesaba las nubes y que tenía el poder de traer la lluvia.
A esos elementos los zapotecas lo llamaron Pitaocosijo, el dios de la lluvia y el trueno. ¿Okay? Entonces creían que al rayo, por moverse, pues tenía un ente, un espíritu dentro de él. ¿Okay? Lo mismo ocurría con la sangre, como es un fluido y tiene movimiento, creían que tenía un espíritu también. ¿Okay? Entonces la serpiente, en épocas prehispánicas, pues era símbolo de poder, de prestigio, y significaba el descendimiento de lo sagrado. ¿Okay? Referido al dios de la lluvia, y por lo tanto era un animal asignado a los gobernantes al momento de nacer. Por eso es que la serpiente es considerada el máximo poder para los pueblos tradicionales del estado de Oaxaca. ¿Okay? Y bueno, la fusión de una serpiente, por ejemplo, con un jaguar, pues van a simbolizar la metamorfosis del poder. Por eso es que los gobernantes utilizaban pieles de jaguar. El jaguar va a representar a la luna, es como el sol de noche por sus puntos negritos, ¿sale? Entonces, por eso es que los gobernantes utilizaban a la naturaleza y a los animales feroces como símbolo de poder y como una metamorfosis, ¿no? del poder. Era como si se pudieran homologar con el poder que tenían o la fuerza que tenían esos animales. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a concebir a los alebrijes también, ¿no? Son nuestros animales, serían los protectores y la metamorfosis, ¿no? O el nahualismo que pudiéramos practicar, ¿no? Si tuviéramos esa habilidad. ¿Sale? Sí. Bueno, vamos. Es conocido para Oaxaca como el mochote, para los mayas como la ceiba. Entonces, esas vainas que tienen ahí, cuando ya llega el tiempo, que para Oaxaca es en diciembre, es cuando florecen, se abren y van a tener una fibra blanca que se parece al algodón, pero no es algodón, el algodón crece en matorrales. Entonces, de hecho, sería el árbol que utilizaban para hacer hilos en épocas prehispánicas. Entonces, miren, Monte Albán, hace rato yo decía que comenzó en el 500 a.C., tiene una vida de casi 1300 años. A partir del 750 después de Cristo, Monte Albán comienza a vivir una decadencia. Los gobernantes se preparan para irse a otras partes del valle. Por eso es que Mitla y Sachila son zonas arqueológicas del postclásico para Oaxaca. Entonces abandonan este lugar, se preparan durante 200 años para abandonarlo, haciendo ceremonias rituales de abandono. Y de ahí este sitio queda absolutamente sin nadie y comienza a crecer la vegetación. Los españoles llegan pues para el centro de México en 1521 y acá llegan en otros 3 años después. Entonces habían pasado casi 600 años en donde este cerro fue totalmente abandonado. Por lo tanto, pues la vegetación debió invadir todo lo que habían construido, y se piensa que los árboles que predominaban era que es el pochote. Hay otros 2 árboles que se llaman cazaguate y pájaro bobo, que dan una flor blanca también. Entonces le llamaron los españoles a este lugar el Monte Albino o Cerro Blanco, actualmente Monte Albán. En zapoteco debió llamarse Dani-Ba, que quiere decir montaña sagrada. Entonces también con lo que acabo de explicar queda claro que los españoles no conquistaron a la cultura zapoteca en Monte Albán porque no coinciden los tiempos, ¿vale? Sí nos conquistaron en Mitla, ya lo pudieron observar, ¿no? En el patio C está elevado lo que hoy es el templo del pueblo. Entonces sí conquistan a la cultura zapoteca, mixteca, pero en otro tiempo. Por lo tanto, Monte Albán no fue profanado por los españoles y por esa razón es que el tesoro lo resguarda nuestro estado, ¿okay? Y no fue robado por los españoles, ¿no? Así es, ¿va? Y por esa razón Monte Albán no es especial, así es especial porque no se siente la misma sensación de que nos han robado algo, ¿no? Con respecto a los españoles. En ese aspecto, pues Monte Albán es virgen, no hubo nadie que no fueran la cultura mixteca que llegaron a este lugar. ¿Okay? Ese tesoro del que hablé es de origen mixteco. ¿Vale? Los mixtecos comenzaron a tener mucho poder cuando los zapotecos comenzaron su decadencia. Los mixtecos vienen del norte de Oaxaca, de hecho colindan con Tehuacán, Puebla, vienen desde Cucatlán hasta Huitz. Los mixtecos trabajaron los metales preciosos como el oro y la plata.
Se piensa que en épocas prehispánicas corría oro por los ríos, entonces lo iban sacando y vaciando para hacer joyería. Entonces los mixtecos pues, son reconocidos por ese trabajo artesanal con el oro y la plata. El oro simboliza el sol y la plata la luna. Tenemos otro puesto complementario que va a dirigir el rumbo de la vida de la época prehispánica. ¿Sí? Entonces ese tesoro que fue encontrado en Monte Albán se piensa que es un tesoro de origen mixteco, en un área totalmente zapoteca y que fue dejado cuando los zapotecos ya se habían ido de este sitio. ¿Okay? Los zapotecos practicaron algo que se llama exogamia, significa que se casaban para tener acceso a más territorio y por lo tanto a más tributo y como lógica consecuencia a más poder. ¿Okay? El amor pues es nuevo, es del siglo XVIII para acá creo, o menos. Entonces, una estrategia que comenzaron a hacer los zapotecos y los mixtecos fue esa, comenzar a casar a los gobernantes zapotecos con los mixtecos. ¿No? Y de ahí van a hacer una historia que se representa los domingos previos a las guelaguetzas, que es la leyenda de la princesa Donají. Se sabe que la gobernante zapoteca Donají fue secuestrada por los mixtecos y la mantuvieron prisionera en Monte Albán, y que fue asesinada al pie del cerro de Monte Albán. Le degollaron la cabeza en épocas prehispánicas. ¿Okay? Nunca, en épocas prehispánicas, nunca se encontró la cabeza, solamente su cuerpo. Por eso es que nació una leyenda. ¿Okay? Entonces, en época de la colonia, cuando llegaron los españoles, en un ex convento del siglo XVI, que se llama Cuilapán de Guerrero, ahí la leyenda dice que un agricultor levantó un ramo de flores que ahora representan a nuestro estado, que es la flor de la azucena, es una flor silvestre, y que apareció en la cabeza de la gobernante Donají. ¿Okay? Entonces esa historia entre zapotecos y mixtecos, esa fusión de las culturas dieron como resultado la arquitectura que observaron ustedes en Mitla, por ejemplo. ¿Sale? Entonces esa historia se representa los domingos previos a la Guelaguetza y por eso es que hay un edificio en el centro donde está la cabeza de la princesa Donají. El municipio de Oaxaca de Juárez también tiene a la princesa Donají como parte de su iconografía. ¿Okay? Entonces, pues están invitados cuando ustedes gusten venir o cuando amenacen con volver a la ciudad para que vengan los 2 últimos lunes de julio. Hay que llegar unos 3 o 4 días antes para que puedan ver todo lo que se hace previo a las guelaguetzas que se hacen. Guelaguetza quiere decir dar y recibir, compartir. Bueno, entonces el tercer edificio, que es el que sale la punta, es considerado el Observatorio Astronómico de Monte Albán. Es el único edificio que no está orientado norte-sur totalmente, sino está girado 45 grados al suroeste de la plaza principal. O sea que esa punta, realmente, si suben ahorita a la plataforma sur, van a ver una flecha. Ese edificio es una flecha enorme. Entonces esa punta, si observáramos el cielo en esa esquina con un telescopio, pues encontraríamos un conjunto de estrellas que se llaman Pléyades. Y si lo hacemos, ese edificio está así. Entonces, esa parte de atrás del edificio está dirigida hacia donde entra el cenit, que es este edificio. Entonces, si observáramos el cielo hacia atrás de ese edificio, encontraríamos una estrella llamada Capella. Por esa orientación a las estrellas es considerado el observatorio. También fue construido ese edificio con lápidas de conquista. Las piedras grabadas que encuentran formando una pared o una escalera son originales. Y los que encuentran en exhibición, como la de la izquierda o las que van a observar allá en la esquina, esas son réplicas. Las originales se encuentran en el Museo del Sitio de Monte Albán, que están al lado de los baños. Entonces, ese edificio fue construido con más de 40 piedras grabadas. Lo que subió Monte Albán fue cada uno de los cerros que debía tributo. Era muy difícil. Entonces aquí había riqueza. Sí. No, había ríos de oro. Sí, sí, claro. Sí, tenían mucho poder, recibían todo el tributo. De todos, de todos. No había nadie que no le debiera tributo en épocas clásicas. Estoy hablando del 500 hasta el 750 después de Cristo. Entonces también es cierto, si tienen alguna vez la curiosidad de buscar los códices mixtecos de los que estaba hablando hace rato, o si alguna vez escuchan alguna historia de los mixtecos, su cosmovisión ya no se parece a los zapotecos.
Y la explicación es porque la cultura zapoteca estaba decayendo y los mixtecos estaban emergiendo. No podían tomar iconografía de una cultura que estaba muriendo. Tenían que tomar una iconografía y deidades de las culturas que estaban floreciendo. Entonces los mixtecos tomaron mucha cosmovisión del centro de México. ¿Okay? Así funciona. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, entonces, miren, en esa esquina está la Galería Los Danzantes. Lo que van a observar son piedras grabadas con personas que tienen las piernas abiertas o las manos hacia arriba. Si observan sus piernas, entre sus piernas, en sus genitales, están amputados sus genitales. Entonces, eso simboliza sumisión, ¿okay? Y conquista. Entonces, lo que hacían los de Montalbán era secuestrar o capturar al gobernante y asesinarlo, amputándole sus genitales como un símbolo de humillación. Y lo grababan en piedra para decirle a los demás que eso les podía pasar si se atrevían a desafiarlo. ¿Okay? Es considerado ese edificio que está desde donde están todas las personas paradas hasta acá, hasta ese donde sale el árbol más grandecito de él, como el edificio militar más grande de Mesoamérica, por la cantidad de piedras grabadas con esas características. ¿Okay? Y de ahí vamos a encontrar otras piedras donde tienen son unas personas que tienen posiciones raras en el cuerpo. Se piensa que fueron grabadas con personas que estaban buscando el nivel alto de conciencia, cuando todavía no se habían domesticado o no se aprendía a tener los porcentajes de las plantas alucinógenas. ¿Okay? Ya cuando se podía saber el porcentaje de las plantas alucinógenas, ya no hacían posiciones extremas en el cuerpo para los niveles altos de conciencia, porque lo buscaban con las plantas alucinógenas, como por ejemplo el peyote. Bueno, eso es para el norte de México. Nosotros serían los hongos alucinógenos, y una planta silvestre que conocemos como toloache, que es conocida como la planta del amor. Actualmente pues ya se utiliza para otras cosas. Entonces el toloache sí es planta alucinógena. Sí, es una planta alucinógena. Es como, no sé, tiene como sus 4 o 5 manitas así. Es como una, es un arbusto, no es muy grande, parece inofensivo. Ajá, pero no lo es. Con respecto al toloache, es más peligroso que los hongos, porque, o sea, si consumes de más, si no sabes la cantidad exacta. Ajá, te quedas loco, ya no regresas. ¿Y cómo los hongos cómo se hace el preparado? No, ¿Se ya. hierve? No le digas nada. ¿O se mastica? Son secretos. Véndame siempre. La dealer. Traigo 500. ¿Cuánto me ajusta? Me voy a Pues así, todo bien. ¿Tienen alguna pregunta? Que no sé dónde pueden conseguir. ¿Y los hongos igual nada más se masticaban igual? ¿Así se cortaban? Los hongos. Jorge, ¿qué va a pensar acá la muchacha? especial. No había preguntado nada hasta ahorita. Los hongos no crecen en el valle, crecen en la sierra de Oaxaca. Entonces la sierra está a 3 horas de distancia de aquí. Entonces ahí hay hongos alucinógenos, comestibles y tóxicos. ¿Vale? Entonces hay de todos, ahora sí que de todos colores y sabores. Los hongos que son alucinógenos en la tierra cuando están cultivados son de color como cremita, como cafecito. Y cuando los quitas, suspiran de color negro. ¿Okay? Así los identifican cuando son los alucinógenos. Y el porcentaje te lo da la persona con la que vas para que te los venda. Ajá. O sea, no cortan, no te pueden dar mucho, es también poco. A lo mejor la mitad de un hongo puede ser. ¿Y te lo comes directo o lo preparan para...? No, bueno, puedes picarlo o morderlo también, como quieras. Aquí han Pero ellos te encontrado. dan el porcentaje, no puede ser mucho. Ellos, San José del Pacífico no es un pueblo originario, o sea, son como migrantes de otros pueblos que pertenecen a Oaxaca, pero que llegaron a esa pie de la montaña y a través de las generaciones pues fueron aprendiendo cómo consumirlos. En realidad, los hongos son concebidos como grandes maestros porque te hacen una introspección bruta dentro de ti. Y en pueblos como Huautla de Jiménez, que ya no es el sur, sino sería el norte de Oaxaca, de donde fue originaria María Sabina, son concebidos como los grandes maestros. Y ahí sí están introducidos en ceremonias rituales, porque son concebidos como sanadores. ¿Okay?
En donde se comercializan es en San José del Pacífico. En Huautla no te los venden rápido, tienes que hacer actividades previas para que puedas consumirlos. Ese edificio de manera subterránea está conectado con el adoratorio del medio. Ese adoratorio está conectado de manera subterránea con el edificio del centro. Ahora pues ya están abiertos, se puede asomar para poder ver el acceso. Entonces, pero en época prehispánica se piensa que era un secreto, que solamente el sacerdote superior era el que conocía sus conductos. Entonces, al principio Monte Albán no necesitaba hacer ceremonias públicas, a través del tiempo sí. Entonces se piensa que en esta plaza pudieron estar 15,000 personas observando una ceremonia ritual, casi la mitad de toda la población del sitio. Y hace rato yo decía que eran 35,000 personas, ¿no? Entonces, ustedes se imaginarán el sacerdote superior haber estado arriba dirigiendo una ceremonia ritual y poder desplazarse sin ser visto al donde estaba el sacerdote sacrificador y poder presenciar en el momento en el que entraba ese rayo de luz, pues lo dotaba de poder, de prestigio, de divinidad y por lo tanto de mucho control para todos los demás. Y de ahí otro edificio importante de la plaza es el tercero de esta línea. De acá no se puede observar bien, tenemos que irnos a la esquina para poder verlo, ahí lo voy a explicar. Y acá para finalizar, y de ahí irnos al otro punto, vamos a imaginar Monte Albán con una capa de estuco, también el piso. El estuco es el cemento prehispánico, es una mezcla de baba de nopal, calarina y agua. Esa mezcla naturalmente puede cementar. Entonces, a ese estuco vamos a colocarle un color rojo profundo, que para Monte Albán sí sería cinabrio. El cinabrio era muy caro en épocas prehispánicas y lo utilizaban solamente culturas que tuvieron mucho poder. En el caso de Mitla utilizaron hematita, que también es un color muy parecido al cinabrio. El cinabrio es óxido de mercurio. Entonces ese color rojo pues vamos a colocarlo en todas las paredes, edificios. El color rojo para algunas civilizaciones del mundo simboliza poder y prestigio, para Mesoamérica simbolizaba calor y guerra. Aparte de que el color rojo fue el primer color que utilizó el hombre en las cuevas prehistóricas, es un color que llevamos en las entrañas. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Vale? Por ejemplo, ahí en esa estructura sale una piedra. ¿Qué representaría o qué se ve en esa piedra? Es una piedra grabada y ese es el juego de pelota. Está viendo ese juego de pelota, ese es el juego de pelota de la plaza principal de Monte Albán. Y normalmente lo que tenía mucho Monte Albán era que hacía como certificados de autenticidad, vamos a decirlo así. Lo que hacía era escribir siempre lo que pertenecía a él. ¿Okay? O sea, grabó en piedra los gobernantes que asesinó, grabó en piedra los cerros que le pertenecían y grabó en piedra el linaje de sus descendientes. O sea, siempre... O sea, poder. Sí, normalmente es eso lo que representa en las piedras grabadas. ¿Y qué tanto dominaban la astronomía? Pues bastante bien. Hicieron, pues sí hicieron los calendarios. El secular, que es de 360 días más 5, y el sagrado, que es de 260 días. El que está comprobado, pues es el solar, el secular, que es el que nosotros manejamos actualmente. El sagrado, que es de 260 días y que otras culturas también lo utilizan, los mayas y los demás lo utilizan, se piensa que pudiera relacionarse con los días que está un niño en el vientre de una mujer. Los 9 meses. O puede relacionarse con el tiempo que tarda el maíz en reproducirse. ¿Okay? No está comprobado, solamente son teorías al respecto. Porque ese calendario sagrado funcionaba para colocarle nombre a los niños que iban naciendo y funcionaba para que el sacerdote pudiera determinar días de mal o buen agüero, o sea, era un control religioso ese calendario sagrado. Por eso es que no está comprobado todavía. El que está comprobado por el astro es el secular, que es el solar. ¿Sale? Las escaleras blancas, ¿ya lo vieron? En el centro de ese edificio hay un punto negrito. ¿Ya lo vieron también o no? Sí. Eso es una cámara. Ese edificio es hueco por dentro y oscuro. Entonces, el astro al que está dirigido esos templos es el sol, capitado Copito. Entonces, hay un fenómeno natural que produce el sol que se llama cenit. Ocurre solamente entre dos líneas imaginarias del globo terráqueo, que es el trópico de Cáncer.
Cáncer y el trópico de Capricornio. Cuando el Sol queda justamente en el centro, emite unas vertientes. Entonces aquí estamos en el norte, el fondo es el sur, el este y el oeste. Si unimos esos rumbos, formamos un rombo. Lo vieron como una greca y mitla ayer. No entienden si el tiempo o el espacio no va a ser separado del tiempo, entonces el este representa la mañana, el sur el mediodía, el oeste la tarde y la plataforma norte la noche. Si hiciéramos un recorrido prehispánico tendría que ser así, empezar por donde nace el sol. Ahora, en el piso del patio vamos a observar una línea más oscura en el pasto. ¿Ya la vieron? Ese es el sistema de conducción de agua subterránea que baja del patio hundido que acabamos de ver. Y se debe precisamente a la originalidad de los pueblos con sus lenguas maternas. Entonces, miren, esto es el conocido como el patio hundido, está sumergido 4 metros, mide 60 por 60. Es un cuadrado perfecto. Tuvo dos funciones, una ceremonial, por la piedra que tenemos en el centro, es una piedra sagrada o un adoratorio, donde se debieron llevar a cabo ceremonias rituales de sacrificio y autosacrificio. El autosacrificio consistía en hacerse incisiones en partes carnosas del cuerpo y ofrendar esas gotas de sangre, o mejor dicho, el espíritu dentro de la sangre, a un dios principal, conocido como el dios de la lluvia, Pitao Cosijo, o también pudo ser Pitao Copicha, que es el sol. Entonces, y el autosacrificio solamente lo podían hacer los gobernantes. La gente común no podía hacerlo. Porque, miren, en época, a lo mejor para nosotros los católicos va a ser un poquito complicado concebirlo. Lo voy a explicar como el árbol de la vida, ¿sale? Las ramas de un árbol simbolizan la luz, el calor y el fuego. ¿Okay? El tronco sería la vida terrenal, donde estamos nosotros, y por supuesto que los gobernantes en épocas prehispánicas, ¿sale? Las raíces, que son el equivalente a las ramas, representarían la humedad, la oscuridad. ¿Okay? Esas dos fuerzas corren de arriba hacia abajo sin mezclarse en el tronco, ¿okay? Donde está el hombre. Por lo tanto, el hombre en épocas prehispánicas o el gobernante era considerado creador en su propio universo, digamos, pero al final creador como eran creadores los dioses. Por eso es que los gobernantes podían ofrendar sus gotas de sangre a un dios. Solamente los gobernantes. La gente común no podía hacer ceremonias rituales de autosacrificio. Esa cosmovisión es, digamos, muy compartida con la de los mayas. ¿Hay algún tipo de relación? No tenemos relación con los mayas, pero sí somos contemporáneos. La influencia que tienen los zapotecos es olmeca y teotihuacana. Pues también los mayas. Sí. Al final, pues somos vecinos, ¿no? Ajá. Está Tabasco, Veracruz, colindamos con Veracruz, que es de donde vienen los olmecas, ¿no? La cultura maya pues terminó por Palenque, ¿no? Que es Chiapas, y también somos vecinos de Chiapas, ¿no? Al final, pues conformamos la civilización de Mesoamérica. Sí. Esa cosmovisión sí va a ser diferente con las culturas del posclásico, ¿sale? Nos vamos a parecer a los olmecas, mayas y zapotecas. ¿Y aquí cuáles eran los dioses principales? Ya mencionaste el sol, a la luna. ¿Cómo los llamaste? A la lluvia, Pitao Kosovi. Al sol, Pitao Copicha. Serían los dos más importantes. Serpiente, aquí no había. Serpiente. Sí, que sería Pitao Cosijo, el dios de la lluvia. Es así, miren. Pitao Cosijo es el dios de la lluvia. Pitao Copicha es el sol. Y Pitao Kosovi es el maíz, es la diosa del maíz. Que en náhuatl sería la diosa Centeot, ¿vale? Y que es la diosa que se elige dentro de las culturas originarias de Oaxaca para que reciba la guelaguetza. Entonces la guelaguetza es una ofrenda a la diosa Centeot o a la diosa Kosovi. Pitao Kosovi, Pitao es diosa. Bueno, entonces solamente los gobernantes, ¿ok? Solamente los gobernantes podían hacer ceremonias de autosacrificio. Luego, su otra función va a ser recaudar el agua de la lluvia. Funcionaba como un tanque. ¿Sí? Aquí se recaudaba el agua de la lluvia. Al fondo, en la esquina, ahí hay un sistema de conducción de agua.
Ese sistema va a dirigir el agua hacia el sur o este de la plaza principal. Se rellenaba otro adoratorio, que ahorita vamos a ver, y de ahí cuando se rellenaba el agua era conducida hacia atrás de un edificio que se conoce ahora como el edificio P. En el caso de ese sistema no ha sido muy explorado porque si se abriera el edificio se caería, porque está en las orillas del cerro. ¿Okay? Por eso es que no se ha podido explorar en dónde se colocaba el agua después de haber hecho todo el recorrido. Pero se sabe que fue atrás del edificio P. Entonces, esas estructuras van a ser sólidas por dentro, se conocen como basamentos y van a tener etapas constructivas. Cada 52 años se hacía un fuego nuevo, se rompía cerámica y se construía sobre lo que ya se tenía. Eso lo hicieron los mayas y los aztecas también. ¿Okay? La parte de arriba, donde están ellos, sería la máxima altitud de Monte Albán, con 1936 metros sobre el nivel del mar. Ese conjunto, con otros 3 de lado, es conocido como el conjunto del eje geodésico. Es una altitud, se llama el eje geodésico y está monitoreado a nivel nacional con los puntos más altos de los estados. ¿Okay? Entonces ahí son 1936 metros. Plataforma norte y sur van a ser sólidas por dentro, no se pudo accesar. ¿Okay? Y edificios de izquierda, centro y derecho en la plaza van a ser concebidos como templos y sí van a ser huecos por dentro. A eso sí se podía accesar en épocas prehispánicas. ¿Okay? La orientación en el espacio determina su función. Entonces edificios norte, sur y viceversa van a ser palacios y edificios colocados de izquierda a derecha van a ser templos con una función religiosa. ¿Okay? ¿Sí, claro? Ajá. Sí. Pues de hecho, mira, lo que pasa es que Monte Albán es muy antiguo, pero Mielina no reconoce que hayan hecho sacrificios humanos. Okay. Porque no se ha encontrado ningún hueso que se identifique que haya estado introducido en una ceremonia ritual de sacrificio. Sí hubo asesinatos, pero no introducidos en una ceremonia ritual. Por eso es que todavía no está reconocido por el INAH, pero debió existir por la antigüedad que tiene Monte Albán. Pero no se ha encontrado. ¿Y aquí hay alguna especie como de códices o algo? Lo que tenemos son códices mixtecos. No sé si los puede usted encontrar, pero ya es diferente porque están representando la cosmovisión de la cultura mixteca y hablan otra lengua. Miren, la lengua se estructura por áreas geográficas y es una convención de la sociedad y es la que nos da la cosmovisión del mundo. Entonces, Oaxaca tiene tiene 18 etnias, ya contando al afrodescendiente. Por lo tanto, son 18 formas de concebir el mundo. Por eso es que los zapotecos o Oaxaca, los oaxaqueños, somos pues ingobernables, somos muy complejos porque tenemos muchas lenguas en nuestro estado. ¿Okay? Incluso el zapoteco tiene variantes, se llaman variantes dialectales. Cada región tiene su propio zapoteco. Igual el mixteco. Por eso es que somos muy bellos pero muy complejos. Vamos. Sí. Ajá, pues lo que sucede es que como todos hablaban de Monte Albán o del Dániva, yo creo que quizás por ahí surgió la curiosidad y por eso es que la corona española mandó a un señor llamado Guillermo Dupaix a hacer una exploración. Pero esa exploración la hizo de acá como a 800 metros, casi 1 kilómetro de distancia. Y el tesoro está por allá, o encontraron el tesoro por allá. ¿Okay? Entonces nunca encontró. De hecho hubiera tardado mucho tiempo en encontrarlo si es que sí hubiese pasado. Entonces solamente encontró 300 piedras grabadas, colocadas en forma de pared, que es conocida ahora como la Galería de los Danzantes. Ahorita vamos a ir ahí. ¿Okay? Entonces, ese cerro de allí se llama Paraguito, también pertenece a Monte Albán. El de la derecha se llama Monte Albán Chico, también pertenece a Monte Albán. Todos los cerros, incluso aunque haya casas, pertenecen al sitio. Y debe haber material arqueológico en todos los cerros de alrededor. ¿Okay? Porque la sociedad estaba desplazada. Aquí estaban los máximos gobernantes en la plataforma norte donde estamos ahorita. Luego, pues la familia de los gobernantes, tumbas, y después, pues los jugadores de pelota, guerreros, comerciantes y la gente común que debió estar al pie del cerro de Monte Albán. Al pie del cerro de Monte Albán se piensa que corría un río, bueno, todavía corre, se llama el río Atoyac, nada más que ya no es nada de lo que fue después de miles de años de agricultura y la inconsciencia. Entonces ese río era tan ancho que estaba desde las faldas de Monte Albán hasta donde actualmente están los mercados Benito Juárez y 20 de noviembre. Se piensa que a las orillas de ese río crecía la especie de árbol que se conoce como ahuehuete o conocido internacionalmente como el árbol del tule. ¿Sale? Esa especie del tule es el ahuehuete del tule, es una planta acuática.
Realmente el árbol es un ahuehuete, ¿sale? Entonces, ese río mantuvo a Monte Albán durante casi 1300 años. Y luego tenían el sistema de conducción de agua subterráneo. Por eso es que se piensa que no fue el agua o que los hizo irse, sino a lo mejor una sobrepoblación o conflictos dentro de los mismos gobernantes, porque ya eran muchos. Lo que hicieron fue dividir el control. Por eso es que Mitla tiene el control o tuvo el control religioso y Sachila el control político. Lo que hicieron fue solamente una división del control. Bueno, sí. Pero no fueron grabadas como con líneas. Y grabaron a personas ahí. Y vas a encontrar piedras que tienen escritura zapoteca, con pictogramas y fonogramas. Pero figuras como tal, como las cabezas olmecas, no tenemos. La Galería de los Danzantes tiene influencia olmeca porque las figuras grabadas tienen un casco. Ahí donde se ve. Ajá, ahí. Desde el lado... Que por cierto se está quemando. Que por cierto no sé qué están haciendo ahí, pero bueno. ¿Dónde está el lugar donde es el evento de la extra? El auditorio no se ve de aquí. ¿No se ve, no? Ahorita que bajemos lo vas a observar. Ajá. Como que está... Es que está saliendo así. Exactamente. Dime. Gente de Monte Albán, ¿alguna vez fue a Yerbelagua o se tuvo la costumbre de ir ahí? ¿En Yerbelagua? Es una buena pregunta. Yerbelagua tiene zona arqueológica también, pero del posclásico. Hay una, en la página de Lina, de Oaxaca, hay una foto de un sitio arqueológico que se parece mucho a Mitla. Ajá. Entonces no es de la época clásica, es del posclásico. Ajá. En épocas clásicas no se hacían grecas todavía. Las grecas comenzaron en Mitla. De hecho no va a haber ninguna zona en nuestro país donde encuentren esa cantidad de diseños. Todo esto, pero los datos juntos es que bloqueaban esto, hacían que esta hija se casara con una persona del mismo estrato o nivel económico, político y social, mis estimadísimos, ¿sí? Pero había ocasiones en las cuales las familias eran del más alto estrato social, político y económico. ¿Qué pasa cuando esto sucede y no tienes a nadie que esté a tu nivel? Pues obviamente lo que hacían los pueblos antiguos era casar a sus hijas adentro de la misma familia, con su hermano, con su primo, con su tío. ¿Y qué genera esto? Endogamia. ¿Y qué generaría la endogamia para este momento, tanto en esta como en muchas? Nos fuimos para allá. Ahorita vamos. Mira, eso que tiene muchas plantas. Deberían de poner así como una resbaladilla. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. No se echaría porque estaría muy grande. Una guarda. Imagínense ustedes que cada vez que una persona tenía una hidrocefalia, por ejemplo, iba al médico del pueblo: doctor, ayúdame por favor, tengo agua en el cerebro. No te preocupes, carnal, déjame ayudarte. Voy a abrirte el cráneo, a ver, vamos a filtrarle. Cámara, carnal, déjame te sello, ya quedaste como nuevo. ¿Cómo estás? Eso pasaría, daño cerebral. ¿Y cómo se ve el daño cerebral? Así, bandita: brazos contorsionados, piernas contorsionadas y cabezas torcidas después de estos tratamientos desafortunadamente mal elaborados, ¿sí? Por los médicos de Monte Albán, a como nos propone Caso. Esta tesis puede haber sido cierta porque Caso encuentra que muchos de los molares llegaban a tener restos de hongos secos. Es decir, los médicos de Monte Albán serían capaces de administrar microdosis de psicoactivos para hacer que la gente resistiera todo este dolor de las incisiones. Pero evidentemente no eran los mejores médicos y los restos de ellos se vería así: personas de alta sociedad que tendrían la oportunidad de recibir tratamiento médico, y esto pues sería peor que la misma enfermedad particularmente. Después de esta tesis es cuando llega la percepción de una de mis arqueólogas favoritas, que le he citado bastante en este recorrido, Nelly Robles. Nelly Robles en el 2012 nos propone algo súper interesante. Ella nos dice: ¿sabes qué? Todas las tesis están bien, pero hay que verles a los ojos, hay que verles a las bocas y hay que verles a los genitales. Si vemos a los ojos, la mayor parte están así, entrecerrados. Si vemos a las bocas, muchas de las lenguas están afuera de la boca. Y si vemos a los genitales, la mayor parte no tiene. Y los pocos que tiene
parece que están mutilados o en pedazos. Ella nos propone la tesis de los prófugos de guerra, gente que vino de algunos otros pueblos a tratar de abusar de los recursos de la comunidad. Y obviamente los zapotecos no se dejaron, ¿sí? Torturaron a todas estas personas, registraron todo este sufrimiento por el cual estaban pasando y de manera cuanto menos dantesca agarraron los restos. Oh, ya están. Por lo menos que se vieran bien. No, ni la cara se nos ve. Sí, las apariciones de mis abuelos se hicieron.